Las formas siempre cambian. El cambio es su estado natural y el nuestro. Aun si no cambiamos por fuera, nuestro interior cambia continuamente. Hay algunas cosas sobre mí que he ignorado por mucho tiempo y temo a esas cosas, pero son parte de quien soy y siempre que conozca la forma de mi alma, estaré bien. ¡Wow! En realidad entiendes mi arte. Ay, hermano, en realidad no entendí nada. Hola, buenos días, tardes, noches a la hora que estés viendo esto. Solo quería decirte que la historia no me pertenece, el creador es Neon Zangetsu. Vayan a apoyarlo para que no deje de subir la historia. Link en la descripción. 1912 capítulo 19. Que reinen por mucho tiempo N/A. Salto temporal a la vista, y es una pasada. Por fin estamos poniendo esta historia a toda marcha. Esperamos sus comentarios. Disculpen la demora, todavía estoy un poco cansado, pero ya estamos de vuelta. Este capítulo es impactante, espero que estén listos. Dark ayudó muchísimo con este capítulo, así que agradézcanle su esfuerzo. Como siempre, cada reseña realmente ayuda, grande o pequeña, cualquier cosa es mejor que nada. Por cierto, ahora publicamos el mismo aviso legal que el de mi perfil, ya que un troll tonto parece estar haciendo comentarios usando mi nombre y correo electrónico, tanto aquí como en otros sitios, para lanzar insultos, amenazas viles y otras cosas desagradables que no mencionaré aquí. Estoy bastante seguro de que ese troll es el mismo que me ha estado diciendo constantemente que me desviva, y lo digo con cariño, desde 2016. Lleva casi 10 años en esto. Como referencia, probablemente consiguió mi correo electrónico cuando era más joven, ingenuo, y lo publicó tontamente en mi perfil para intentar contactar con otros. Qué tonto soy, lo sé, pero no me di cuenta de lo desagradables que podían ser algunas personas en ese entonces. En otras palabras, no estoy involucrado en ninguna de las tonterías que suelta, solo soy un alma vieja que se ocupa de sus asuntos. Por lo tanto, si alguien ve mi nombre circulando por ahí haciendo comentarios raros o groseros que parecen totalmente fuera de lugar, ese no soy yo. Solo comento aquí, en esta cuenta. En ningún otro sitio. No sé muy bien cuál es el problema del tipo. Supongo que los trolls son trolls. Mejor dejarlos debajo del puente donde los encuentres. Me encojo de hombros, al final, solo tenemos una vida. Llevémonos bien, ¿eh? Allá vamos, descargo de responsabilidad terminado. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes. Son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo agreste, palabra por palabra. El tiempo y los comentarios determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. Incluso decir algo tan simple como bueno o amable me levanta el ánimo y me hace sentir que estoy haciendo un buen trabajo. En otras palabras, depende de usted, el lector. Házmelo saber. Allá vamos. Debes hacer lo que este anciano no pudo. Mantén el Reino Unido, muchacho. La corona es tuya. La Casa del Dragón debe permanecer unida durante las próximas generaciones. Prométeme esto, Aegon. Prométemelo, Viserys. Que reinen por mucho tiempo. Naruto estaba sentado al abrigo de un afloramiento de piedra negra en la playa desierta de Rocadragón, con los brazos alrededor de sus rodillas. Sobre él se alzaba la imponente figura dorada de Ghidorah, su dragón, agazapado como una gárgola vigilante sobre las rocas. Los tres sinuosos cuellos de la criatura se mecían suavemente con la brisa matutina, con cada una de sus cabezas cornudas vuelta hacia el mar como si estuvieran vigilando la llegada de alguna compañía indeseada. Sus escamas brillaban a la pálida luz del amanecer, un oro bruñido que captaba cada destello del sol que asomaba por el horizonte. De vez en cuando, una cabeza resoplaba, liberando una columna de humo que se elevaba para unirse a la niebla baja que se aferraba a la orilla. Él lo sabía. Claro que sí. Eran uno. Era natural que su dragón se diera cuenta de que estaba angustiado. Aegon cerró los ojos y se recostó contra el fresco peñasco de obsidiana. El aire salado era fresco y traía un fuerte aroma a algas. Las olas lamían la arena negra a pocos metros de sus botas. Allí, al menos, reinaba la tranquilidad. Allí nadie lo acosaba con medidas para túnicas verdes y doradas, ni hablaba monótonamente sobre la disposición de los asientos y qué señor se ofendería si lo colocaban demasiado lejos del estrado. Allí podía pensar. O intentarlo. En realidad, su mente se agitaba con la misma inquietud que el mar angosto ante él.
En cuestión de horas, se casaría 2 veces, en lo que prometía ser uno de los espectáculos más grandiosos que Desembarco del Rey había visto en una generación. Aegon Targaryen, segundo de su nombre, Naruto Uzumaki en su fuero interno, aunque solo uno lo sabía, tomaría no una, sino 2 esposas. Su hermana de sangre, Elaena, y su hermanastra Rhaenyra, antaño su rival por el trono de hierro, se unirían a él en matrimonio. Sabía que se avecinaba una vez que había reparado el puente entre ellos. Hizo todo lo posible por retrasarlo, pero sabía que era inevitable. Para su disgusto. Era un arreglo que el propio Viserys difícilmente podría haber imaginado en sus más preciadas esperanzas, o en sus más descabellados temores. 2 años atrás, semejante idea habría sido inconcebible. 2 años atrás, Rhaenyra se había empeñado en reclamar la corona tras la inevitable muerte de su padre, incluso si eso significaba la guerra. 2 años atrás, Elaena no era más que una tímida niña encerrada en los jardines de la Fortaleza Roja, hablando más con sus insectos que con la gente. 2 años atrás, Aegon se encontraba solo en sus secretos, agobiado por un conocimiento y un poder que no pertenecían a este mundo. Ahora Viserys se había ido a la tumba, el reino contenía la respiración y esta boda era el tenue hilo del que aún pendía la paz. El maldito viejo cascarrabias se negó a curarse hasta el final. Maldito sea. Aegon respiró hondo y exhaló, observando la cola dentada de su dragón azotar el aire. Esto es lo que hay que hacer, se recordó a sí mismo por quizá 100ª vez. Lo había aceptado, no, lo había propuesto, de hecho, cuando se hizo evidente que, de lo contrario, el acero y las llamas envolverían a los 7 reinos. Sabía, racionalmente, que este era el camino más seguro para evitar una segunda maldición de Valyria que consumiera a su familia. La casa Targaryen debía permanecer unida, las 3 cabezas del dragón unidas en una sola, etc., y así sucesivamente. No había sacrificio que no hiciera para garantizarlo. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora, una resistencia hosca se acentuaba en su pecho. Sentía como si estuviera a punto de subir a un escenario y recitar líneas escritas para otra persona. Intentó despejar la maraña de sentimientos que lo atormentaba. Quería a Elaena, dioses, ¿cómo le importaba? Sus dulces sonrisas y su extraña sabiduría habían sido un bálsamo para él desde el día en que ella descubrió quién era realmente y lo aceptó sin dudarlo. Casarse con ella debería haber sido una ocasión de felicidad absoluta. Y sin embargo, Naruto arrancó una piedrita negra de la arena y la hizo rodar entre los dedos. Y aún así, también se casaría con Rhaenyra. Rhaenyra, quien una vez lo habría asesinado por usurpador. Rhaenyra, quien aún lo miraba y a veces sin duda veía a una intrusa con el rostro de su hermano. ¿Qué clase de matrimonio podrían esperar tener, con todo lo que había entre ellos? No la odiaba, ni mucho menos. En estos últimos años había llegado a comprender los agravios de su media hermana, incluso a empatizar con ellos. Sabía que la corona había sido su sueño desde la infancia, solo para ser arrebatada. Conocía la profundidad de su orgullo y el dolor que debió haber causado. Si él fuera ella, ¿podría haberlo aceptado con gracia? Lo dudaba. Al final, ella había elegido la paz, lo había elegido a él, pero eso no significaba que lo amara. No como una esposa ama a su esposo, ni siquiera quizás como una hermana ama a su hermano. Habían construido una frágil tregua, un respeto mutuo tal vez. Pero afecto, eso era más difícil de conseguir. 7 infiernos, murmuró, pasándose una mano por su cabello dorado plateado. El viento de la bahía tiró de los mechones y los azotó sobre sus ojos. Inclinó la cabeza y dejó que el fresco rocío le rociara el rostro. Quizás era egoísta pensar demasiado en sus propias dudas. Para el reino, esta unión era una bendición. Sus sueños, los sueños de dragón que a veces le asaltaban, mitad memoria, mitad profecía, lo habían insinuado. 3 cabezas de dragón, unificadas al fin. Quizás incluso los dioses lo habían querido. No era el matrimonio en sí lo que lo asustaba, sino el peso de las expectativas. Deber, esa era una palabra que había llegado a odiar y respetar por igual. Últimamente, a menudo había hecho lo que se le exigía. Proteger a su familia, proteger a inocentes, forjar un mundo mejor que aquel en el que había sido arrojado. Cumpliría con su deber en esto también. Pero el chico de otro mundo, la parte de él que aún era Naruto, no podía evitar sentirse enjaulado por el gran designio. Ghidorah emitió un gruñido sordo y retumbante desde arriba, y las 3 cabezas se giraron repentinamente hacia el este. Aegon alzó la mirada al cielo.
A lo lejos, tenue pero cada vez más cerca, vislumbró una figura que giraba bajo el sol de la mañana. No, dos figuras, cada una alada y magnífica. Dragones. Aegon soltó la piedra de su mano y se puso de pie, sacándose la arena de los pantalones. Reconoció esas siluetas al instante. Una azul pálido y plateada, la otra de un dorado brillante con reflejos bronceados. Fuego de Sueño y Syrax. Parecía que sus hermanas habían venido por él. Ghidorah siseó y la cabeza central abrió sus mandíbulas para emitir un resonante llamado de 3 voces que resonó en los acantilados rocosos. Aegon extendió la mano para acariciar la pata delantera más cercana de la gran bestia. Tranquilo, murmuró. Son amigos, muchacho. La musculosa extremidad del dragón estaba tensa bajo su palma, pero al oír su voz familiar, Ghidorah se recostó, doblando 2 de sus largos cuellos contra su cuerpo. El tercero continuó observando con cautela a los dragones que se acercaban, con la lengua bífida. En cuestión de minutos, el cielo sobre las olas se agitó con el viento mientras 2 dragones descendían. Fuego de Sueño, esbelto y serpenteante, fue el primero en posarse en la playa, salpicando arena con la fuerza de su aterrizaje. Las escamas de la dragona eran del tono iridiscente del cielo del amanecer, y gorjeó un saludo hacia Ghidorah, quien respondió con una cacofonía de 3 gritos superpuestos que casi hicieron estremecer a Aegon. Syrax apareció momentos después. La dragona dorada, más pequeña, batió sus poderosas alas y gruñó levemente al desconocido dragón de 3 cabezas. La jinete de Syrax se bajó de la silla casi antes de que la bestia se hubiera asentado por completo. La princesa Rhaenyra cruzó la arena con paso decidido, envuelta en un remolino de cueros de montar escarlata y negro, con su cabello plateado alborotado sobre su rostro. Incluso desde lejos, Aegon pudo ver el destello de irritación en sus ojos lilas. Rhaenyra no solía levantarse al amanecer, y hoy parecía absolutamente descontenta de verse obligada a hacerlo. Elaena desmontó de Fuego Sueños más lentamente, deteniéndose para acariciar el flanco de su dragón y susurrarle unas palabras antes de correr tras Rhaenyra. A diferencia de su hermanastra, vestía un sencillo vestido verde pálido, adecuado para montar, aunque Aegon notó con una punzada de culpa que se había echado encima una gruesa capa para protegerse del frío matutino. Ninguna de las dos iba acompañada de guardias ni asistentes. Habían venido solas, quizá con la esperanza de que la rapidez y el sigilo ocultaran esta escapada de los cortesanos curiosos. Rhaenyra llegó primero. Hermano, lo saludó con frialdad, con la voz ligeramente entrecortada por la prisa de la huida. Sus ojos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo, observando su cabello alborotado por el viento, su sencilla túnica y sus botas cubiertas de arena mojada. ¿Ya terminaste de esconderte? Aegon esbozó una media sonrisa. Hola, Rhaenyra. Una mañana agradable para volar, ¿verdad? No le devolvió la sonrisa. Tras ella, llegó Elaena, con las mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. La expresión de Elaena se volvió más lastimera al mirar a Aegon y a Rhaenyra. Estábamos preocupados, dijo en voz baja. Cuando no estabas en tus aposentos, madre casi hizo que Ser Cristón despertara al castillo para buscarte. Nos escabullimos antes de que pudiera armar un escándalo. Aegon resopló. Podía imaginar la reacción de Alicent si descubriera que el novio había desaparecido precisamente ese día. 7. Sálvame de los tiernos cuidados de Criston Cole, murmuró, frotándose la nuca. El caballero de la Guardia Real lo habría arrastrado hasta el altar encadenado de haber sido necesario. Parecía que Elaena le había ahorrado esa indignidad. Ghidorah se revolvió al ver a las 2 mujeres acercarse, emitiendo un zumbido grave por la garganta. Rhaenyra miró con inquietud al imponente dragón. Ya había visto a Ghidorah muchas veces, pero nadie podía sentirse completamente a gusto a la sombra de semejante bestia. Aún así, levantó la barbilla y se dirigió a Aegon con firmeza. Esto es una locura. Tenemos a la mitad de la nobleza de Poniente reunida en la capital esperándote, y tú estás aquí en una playa desierta como un desertor. Aegon sostuvo su mirada. No había malicia en su tono, solo tensión. Su rostro, aunque aún pálido, mostraba leves signos de fatiga. Quizá había dormido poco, o nada, la noche anterior. Con una punzada, se dio cuenta de que Rhaenyra también estaba ansiosa, a su manera. Lo sé, dijo en voz baja. Necesitaba un momento de descanso. Rhaenyra entrecerró los ojos. ¿Y el resto de nosotras no? Dejas a tus novias deambulando y preocupándose mientras tú comulgas con tu dragón. ¿Es justo, Aegon? Cuidado ahora. Un atisbo de ira lo invadió ante su regaño, pero Elaena dio un paso al frente y tocó suavemente el brazo de Rhaenyra.
No tiene malas intenciones. Sabes que siempre viene cuando tiene problemas, más aún desde la muerte de nuestro padre. Miró a Aegon con compasión. Nosotros también lo sentimos, hermano. Lo sentimos. Aegon cerró la boca, y su réplica murió sin palabras. Elaena captó lo que le costaba articular. Con un profundo suspiro, extendió las manos. Lo siento. No pretendía preocuparlos. Solo necesitaba respirar. Todo en la fortaleza roja ha sido tan sofocante. Hizo una pausa, observando el rostro cauteloso de Rhaenyra. No iba a huir, ¿sabes? Rhaenyra guardó silencio por un momento. Las olas rompían, y los dragones que las seguían resoplaban y bufaban entre sí. Finalmente, se apartó un mechón de pelo que el viento le había azotado la cara. No creo que huyas. Suavizó un poco el tono. Si lo hiciera, no me habría molestado en ir tras ti. Fue lo más cercano a una garantía que Rhaenyra jamás le dio. Aegon inclinó la cabeza en agradecimiento. Gracias por la fe, dijo con ironía. Elaena se acercó a él, con la capa ondeando alrededor de sus tobillos. Le pasó el brazo por el suyo. Ya casi es la hora, ¿sabes? Dijo con dulzura. Las campanas del Sept sonarán pronto para la ceremonia. Seguro que mi madre ya se está volviendo loca. Y los señores y las damas chismorrearán como locos si el novio no aparece por ningún lado, añadió Rhaenyra, arqueando la comisura de su boca como si encontrara algún humor sombrío en eso. Los labios de Aegon se crisparon. Podía imaginar la sorpresa en el rostro de algún banderizo engreído si simplemente no aparecía. La idea era casi divertida, pero solo casi. 7 infiernos, mejor no les des esa satisfacción. Echó una última mirada al mar tranquilo y cuadró los hombros. Aún así, no se movió de inmediato. Un silencio se cernió entre los 3 Targaryen. Los gritos de gaviota y el tenue crepitar del fuego de dragón en el vientre de Ghidorah llenaron la pausa. Aegon sintió que Elaena le apretaba el brazo. Rhaenyra lo observaba con una expresión indescifrable, con los brazos ahora ligeramente cruzados. No habrá vuelta atrás después de esto, dijo Aegon en voz baja, sin querer decirlo en voz alta. Volvió la mirada hacia sus hermanas. Una esperanzada, la otra cautelosa, ambas queridas por él de maneras diferentes. ¿Estamos listas? Fue Elaena quien respondió de inmediato, con la serena seguridad que solo ella podía aparentar. Lo somos. Esto está destinado a ser. Lo vi. Sonrió con esa sonrisita sonadora que podía inquietar o consolar. Para Aegon, era un poco de ambas cosas. Los hilos se están uniendo más fuerte que antes. Será hermoso, a su manera. Rhaenyra arqueó una ceja pálida ante las palabras típicamente crípticas de Elaena, pero luego se acercó también a Aegon. ¿Listos o no? Hemos tomado nuestra decisión, dijo. No me acobardaré ahora, y tú tampoco deberías. Su voz casi se quebró, pero la tranquilizó. Los Targaryen no nos acobardamos ante el destino, ¿verdad? Aegon observó su rostro, la determinación que reflejaba, y bajo ella, un temblor de vulnerabilidad que solo alguien que la conociera bien podría percibir. Pensó en la niña con el ojo dañado a quien habían curado juntos, en cómo Rhaenyra la había abrazado y llorado al verla sana. Ese día había vislumbrado algo en su hermanastra más allá del orgullo y la ambición. Una capacidad de cariño, de amor, que quizá incluso ella había olvidado en los años de amargura. Si esa Rhaenyra lo apoyaba ahora, tal vez podrían lograr que esto funcionara. Quizás con el tiempo, incluso podrían encontrar la felicidad. Quizás, tardíamente, se dio cuenta de que extendía las manos. Rhaenyra las observó un instante, sorprendida, pero fue Elaena quien colocó su mano enguantada en la derecha de él sin dudarlo. Al cabo de un momento, Rhaenyra suspiró y puso su mano desnuda en la izquierda de él. Tenía los dedos fríos por el vuelo. Él les dio un pequeño apretón tranquilizador. 3 cabezas de dragón, unidas entre sí. Saldremos de esta, dijo, mirando a una y a otra hermana. Esta vez incluso logró esbozar una sonrisa más sincera. ¿De acuerdo? Elaena sonrió radiante, apretándole el brazo de nuevo. Rhaenyra frunció los labios, pero su mano permaneció en la de él. Como digas, repitió la princesa mayor, reafirmándose en silencio. Un rugido atronador sacudió repentinamente el aire. Ghidorah, impaciente por todo lo que lo rodeaba. El dragón de 3 cabezas desplegó un ala en un gesto inquieto que provocó el graznido de las aves marinas cercanas. Dreanfila respondió con un trino musical, y Syrax pateó con fuerza. Deberíamos regresar antes de que nuestra escolta decida asar a alguien, se rió Elaena, señalando con la cabeza hacia los dragones. Aegon le soltó las manos y se acercó a Ghidorah.
El dragón dorado bajó un enorme hombro, lo que le permitió trepar hasta la base de su cuello, donde una silla de montar estaba fijada entre dos crestas de su columna. Se elevó con la facilidad de una experta. Cerca de allí, Rhaenyra se subió a la ornamentada silla de Syrax, y Elaena trepó con agilidad a fuego sueño. Por un momento, Aegon se detuvo a horcajadas sobre Ghidorah y contempló a las dos mujeres sobre sus dragones, con los brillantes estandartes de su casa blasonados en sus capas, el de Elaena, un verde suave, el de Rhaenyra, un negro intenso. Serán mis reinas, pensó, con una extraña emoción que lo recorrió. Una alegre, la otra orgullosa, ambas unidas a él por sangre y juramento. Era un destino extraño, pero quizá no cruel. Levantó una mano, indicando que debía alzar el vuelo. Ghidorah se lanzó al cielo con un poderoso salto, mientras sus tres cabezas lanzaban un grito aterrador. Dreanfire saltó tras él, y Syrax se elevó pesadamente con grandes aleteos. El cielo se llenó de arena arremolinada y del rugido de los dragones. Uno al lado del otro, los tres regresaron a desembarco del rey, con sus sombras filtrándose sobre las olas. Así sea. La princesa Rhaenyra Targaryen se encontraba bajo las elevadas bóvedas del gran septo, con las manos firmemente apretadas alrededor de un ramo de rosas de invierno. El embriagador aroma a incienso flotaba en el aire, haciéndole cosquillas en la nariz mientras respiraba para tranquilizarse. A su alrededor, las velas chisporroteaban y bañaban el interior de mármol del septo con un cálido resplandor. A través de las altas vidrieras se filtraba la luz de la mañana, tiñendo el suelo de piedra con motas rojas, doradas y azules. Debería haber sido hermoso, pensó vagamente. Y tal vez lo era, pero la mente de Rhaenyra estaba demasiado ocupada con los latidos de su propio corazón como para darse cuenta. Su vestido de novia, uno de sus vestidos de novia, corrigió con ironía, era una obra maestra de grandeza real. De seda valiria negra, bordada con sutiles dragones rojos que se enroscaban desde el dobladillo hasta el corpiño, se ceñía a su figura y se desplegaba tras ella como una larga capa. Sobre sus hombros colgaba una capa carmesí Targaryen, forrada de armiño. Su peso era a la vez literal y simbólico. La propia reina Alicent lo había fijado allí hacía unos momentos con un broche enjollado. ¿Un gesto de aceptación o de propiedad? Rhaenyra no sabía qué sentir ante los dedos temblorosos de Alicent rozándole el cuello mientras murmuraba: «Te ves radiante, hijastra». Rhaenyra se limitó a asentir, demasiado tensa para hacer bromas mordaces. Ahora esperaba, centrada bajo el techo abovedado, intentando no parecer tan rígida como se sentía. Al frente del septo, un septón con túnicas voluminosas estaba listo junto al altar, con la mirada educadamente baja. A su izquierda, en la primera fila de bancos, la reina viuda Alicent observaba atentamente, con las manos cruzadas y los nudillos pálidos. Ser Criston Cole flotaba justo detrás de Alicent como una sombra, ataviado con su mejor armadura blanca y su capa de la Guardia Real. Al otro lado de Rhaenyra, se abría un espacio vacío donde antaño su padre podría haber estado para delatarla. La ausencia la atormentaba dolorosamente. Viserys debería haber estado allí para presenciar este día. Debería haberlo hecho. Ay, padre. ¿Por qué me dejaste en este nido de víboras? He tomado la decisión correcta. Rhaenyra tragó saliva para contener un repentino nudo en la garganta. ¿Habría aprobado él este matrimonio, o matrimonios, mejor dicho, que sus hijos habían forjado? Le gustaba pensar que en sus últimos días había anhelado tal unidad, aunque nunca vivió para disfrutarla. Su muerte había sido un alivio misericordioso del sufrimiento, y el momento en que todos sus viejos agravios habían amenazado con avivarse. De no ser por la sorprendente propuesta de Aegon, una oferta de matrimonio que primero recibió con sorpresa e ira, y luego, lenta y reticentemente, la consideró, Rhaenyra sabía que ahora podría estar en guerra con las mismas personas que llenaban este secto. En cambio, estaba a punto de convertirse en uno de ellos. Levantó la barbilla y recorrió con la mirada a la nobleza reunida como testigo. Había tantos rostros familiares, pero también tantos desaparecidos. A un lado vio a Lord Lannister, Jason, supuso, con un jubón carmesí y dorado, inclinándose para susurrarle algo a su hermano gemelo Tyland. Al otro lado del pasillo, sin duda, algún comentario irónico a su costa. Los leones nunca habían sido sus aliados. No muy lejos estaba sentada Lady Arryn, su pariente del valle, con el rostro demacrado e indeciso. Más atrás, representantes de las casas Baratheon, Tully, Tyrell, todas las grandes casas habían enviado a alguien, aunque no siempre su señor. Rhaenyra sospechaba que había otras razones. Al norte no le gustaban las disputas sureñas, y quizá Lord Cregan Stark se resistía a aprobar esta unión poco convencional.
Al otro lado del pasillo, observó a sus partidarios, o a los que alguna vez lo fueron. Allí estaba Lord Celtigar, vestido de rico terciopelo, acariciando distraídamente sus anillos de rubí. Cerca de él, el anciano Lord Besbury, con aspecto confundido pero contento, parloteaba con una aburrida Lady Fell. Más abajo, el maestre Gerardis de Rocadragón y Ser Stephon Darkling de la guardia de la ciudad, hombres que le habían sido leales durante mucho tiempo, se movían en sus asientos con expresión de inquietud. Estaban allí para verla casarse, pero Rhaenyra no pudo evitar preguntarse si lo considerarían un triunfo o una derrota. No había ni rastro de la casa Velaryon. El trono de madera flotante en Driftmark permanecía vacío hoy. La serpiente marina no había llegado, lamentando su enfermedad. Rhaenyra sabía que era una ficción educada. El orgullo de Corlys Velaryon era demasiado grande como para permitirle presenciar cómo la hija de su amado primo se casaba con el hijo del rey que había menospreciado las pretensiones de sus propios hijos. En cuanto a la princesa Rhaenys, a Rhaenyra se le encogió el corazón. Su prima también se había quedado en Macaderiva, unida quizás por la lealtad a su esposo o por la amargura que le producían las decisiones de Rhaenyra. No habían hablado desde que Rhaenyra aceptó este matrimonio. Perder el respeto de Rhaenys le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Apartó la mirada de la congregación y se concentró en una columna más adelante, intentando apaciguar la oleada de culpa y resentimiento que sus ausencias despertaban. No todos estaban en contra de esta unión, se recordó. La casa Hightower, como era de esperar, estaba presente con fuerza. Su antiguo amigo Alicent a la cabeza. El anciano Lord Robert Hightower se sentaba cerca del frente, sonriendo con orgullo ante la buena fortuna de su sobrina nieta Elaena. Un grupo de señores menores, en su mayoría hombres de la cuenca, que seguían el ejemplo de Hightower, observaban con entusiasmo su aprobación. Para ellos, esta boda era nada menos que una jugada maestra política, la unión literal de los llamados verdes y negros. Atando, encadenando, encarcelando, Rhaenyra cerró los ojos brevemente, armándose de valor. No seguiría ese camino. No estaba atada. Había tomado una decisión, agridulce como había sido al principio. Aegon, Naruto, como Elaena lo llamaba a veces con esa extraña sonrisita, la había convencido no con amenazas ni fuerza bruta, sino con una mano tendida. Con la genuina esperanza de reconciliación. Con la forma en que la había tomado de la mano en aquella clínica de lecho de pulgas y le había mostrado un camino que no terminaba en sangre. Entonces se dio cuenta de lo lejos que habían llegado desde aquella mañana de hacía 2 años. Se había mantenido rígida y desconfiada entre la inmundicia de la gente común mientras Aegon obraba milagros de sanación. Ahora, allí estaba de nuevo, rígida y desconfiada de una manera diferente, esperando otro tipo de milagro. ¿Era un milagro unir a una familia destrozada? Quizás lo era, por sí mismo. Un repentino toque de trompeta sacó a Rhaenyra de su ensoñación. El murmullo de la multitud se acalló. Todas las cabezas se giraron al abrirse las imponentes puertas de roble del septo. La luz del sol inundó el interior, y el sonido de los vítores de la gente del pueblo congregada al otro lado se infiltró en la brisa. El príncipe Aegon Targaryen entró con paso firme y todas las miradas del septo se fijaron en él. Rhaenyra se quedó sin aliento. Aegon, su hermano y futuro esposo, deslumbraba al recorrer el pasillo central. Vestía una túnica de un intenso rojo Targaryen bajo una sobreveste negra bordada con un dragón de 3 cabezas en hilo dorado. En su garganta brillaba un broche de capa con la forma de la cabeza de un dragón rugiente, con ojos rubí relucientes. Sobre sus hombros, un manto negro medianoche ribeteado en oro lo cubría. Tras él, 2 caballeros de la Guardia Real, con sus galas de gala y sus capas blancas ondeando, Ser Erryk Cargyll y Ser Ulysses Fell, observó, se detuvieron en la puerta, permitiendo que el príncipe se acercara solo. El rostro de Aegon era solemne, pero Rhaenyra, observándolo mientras se acercaba, creyó vislumbrar algo en sus ojos violetas. Seguridad, determinación, quizá incluso calidez. Su mirada se cruzó con la de ella a lo largo del septo y la sostuvo. Rhaenyra exhaló el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. En ese instante, parte de su miedo se desvaneció. Será un buen esposo, pensó. No es el chico que despreció de niña. Es algo nuevo, algo extraño y quizás mejor de lo que merecíamos. ¿Podría amarlo? ¿Debería, entonces? ¿Lo hizo? A pocos pasos de Aegon, liderada por la secta Marlowe, iba la princesa Elaena. La vista de la joven provocó un suave eco colectivo entre la multitud.
Elaena se deslizaba con una sonrisa inocente. Su vestido, una fluida confección de samita verde plateada pálida, la hacía parecer un espíritu mágico del bosque. Llevaba el pelo recogido con una red de perlas, salvo algunos rizos sueltos que se mecían al caminar. Ella también llevaba un ramo de lirios blancos y jazmines, y sus mejillas estaban sonrojadas por la emoción apenas contenida. Rhaenyra observó cómo Elaena se acercaba para situarse frente a ella, al otro lado de Aegon, ante el altar. Intercambiaron un gesto fraternal. Los ojos de Elaena brillaban como si fuera el día más feliz imaginable. A Rhaenyra le alivió un poco ver la alegría pura de Elaena. Al menos una de ellas estaba realmente contenta. Aegon se adelantó entre sus esposas. El septón alzó las manos, iniciando los ritos con una voz sonora que resonó por la cámara abovedada. Rhaenyra apenas oyó las oraciones al padre y a la madre. Era plenamente consciente de la cercanía de Aegon, el sutil aroma a clavo y pergamino que lo impregnaba, la forma en que sus dedos se flexionaron a los costados como si reprimiera el impulso de acercarse a ella o a Elaena. Cuando el septón ordenó al novio que cubriera a sus novias con la capa, Rhaenyra se giró para encarar a Aegon. Sintió un nudo en la garganta, pues la tradición exigía que se quitara la capa de su casa, su propia identidad, en cierto sentido, y se pusiera la capa protectora de su esposo. Sus dedos se alzaron para desabrochar la capa roja que le cubría los hombros. Dudó un instante. Había llegado el momento. El último paso para renunciar a la vida que había conocido. Un suave roce rozó su mano. Aegon mismo se movió para desabrochar el broche, sin apartar la mirada de ella. Le quitó la capa roja y, a un gesto del septón, un escudero que esperaba se apresuró a cogerla. Otro llegó con una capa negra doblada con ribetes rojos, los colores de Aegon. Aegon tomó la nueva capa y la colocó con cuidado sobre los hombros de Rhaenyra. Sus manos se detuvieron un instante mientras la abrochaba en la clavícula. Rhaenyra sintió el peso a su alrededor, sorprendentemente reconfortante, como el abrazo de una manta cálida en una noche fría. Él le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora. Ella se encontró devolviéndole el fantasma. Entonces Aegon repitió el gesto para Elaena. Su hermana menor sonrió radiante al ir vestida con el mismo manto negro y rojo. Elaena arrugó la nariz juguetonamente, arrancándole a Aegon una risita silenciosa que solo los más cercanos pudieron oír. El septón se aclaró la garganta con ironía ante la risita indecorosa, y Aegon reprimió su diversión, aunque una sonrisa cariñosa aún se dibujaba en sus labios al volverse hacia el altar. Los rituales continuaron. Se pronunciaron votos. Rhaenyra se esforzó por mantener la voz firme al responder a las antiguas palabras. Ante la vista de los 7, te tomo, declaró, mirando a Aegon a la cara. Su palma descansaba sobre la de él, sus manos unidas sobre el libro de las palabras sagradas abierto, como dictaba la costumbre. La piel de Aegon era cálida contra la suya. Para atesorar y unirnos, por todos nuestros días. Elaena repitió el juramento tras ella, prácticamente cantando las palabras con su dulce y melodiosa voz. Aegon juró entonces a ambos, prometiendo honrarlos y protegerlos como una sola alma con dos corazones. La frase del septón había sido cuidadosamente diseñada para la ocasión. Rhaenyra lo pilló apenas tropezando con el singular plural. Si alguno aquí tiene motivos para oponerse a esta unión, gritó el septón, hable ahora o calle para siempre. Se hizo un silencio tenso. El pulso de Rhaenyra resonaba en sus oídos. Aunque era una formalidad ritual, en ese instante no pudo evitar imaginar que un espectro se alzaba para gritar un desafío. Daemon, susurró su mente sin ser invitado. Desechó el pensamiento. Daemon estaba lejos de desembarco del rey, gracias a los dioses, como lo había estado durante algún tiempo. Hoy no habría objeciones absurdas. Reinó el silencio. El septón asintió, satisfecho, y volvió a levantar las manos. Entonces, con las bendiciones de los 7, padre, madre, guerrero, doncella, herrero, anciana y extraño, proclamo a estas 3 almas unidas en matrimonio. Que el reino se regocije, pues las casas del dragón son una sola. Ante esa señal, Aegon soltó suavemente la mano de Rhaenyra y se colocó entre sus novias. Rhaenyra y Elaena se giraron hacia él, formando un pequeño círculo frente a frente bajo la luz del septo. Por un instante, se miraron, con el aire cargado de importancia. Entonces, Elaena asintió levemente alentadoramente a Aegon y cerró los ojos, levantando la cara con expectación. Aegon se inclinó para depositar un casto beso en la frente de Elaena. Cuando se apartó, Elaena rió suavemente y las mejillas de Aegon se sonrojaron. Y entonces Aegon se volvió hacia Rhaenyra. Esta se sintió repentinamente expuesta y extrañamente tímida.
No la habían besado en años, desde un recuerdo enterrado que apartó de sí. Y nunca por alguien a quien temiera y respetara tanto a la vez. La mirada de Aegon la buscó en busca de permiso. Rhaenyra inclinó levemente su barbilla. Se inclinó y presionó sus labios contra su mejilla, justo en la parte más alta del hueso. Un beso cortés, reverente y cuidadoso. Rhaenyra exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. El toque de Aegon era suave, carente del anhelo presuntuoso que casi esperaba de un hombre que recién se casaba. Era, sorprendentemente dulce. Un murmullo recorrió a los señores allí reunidos. Alivio, tal vez, o asombro al presenciar semejante escena. Se hizo. Se casaron. En ese instante, un rugido triunfante explotó desde fuera del sect. Rhaenyra se sobresaltó, junto con muchos invitados que estiraron el cuello. Los dragones. Comprendió lo que debía ser. Los dragones, percibiendo las intensas emociones de sus jinetes, anunciaban el momento. Un segundo rugido, y un tercero, chillaron al unísono. Por el sonido, Rhaenyra los reconoció. El rugido de Syrax era el más grave, el de fuego de sueño, un lamento cadencioso, y las tres gargantas de Ghidorah producían un trueno aterrador, casi musical. Las piedras del septo temblaron con su fuerza. Jadeos e incluso algunas risas surgieron de la multitud, y no pocos rostros palidecieron de miedo. Alicent se llevó la mano al pecho, alarmada. Rhaenyra se permitió una sonrisa sincera ante eso. Que temblaran un poco. Al fin y al cabo, era una boda Targaryen, y nada lo dejaba más claro que tres dragones cantando bendiciones. Que reinen por mucho tiempo. Gritó alguien desde atrás, y otros se unieron a la aclamación. Que reinen por mucho tiempo. Aegon retrocedió y alzó ambas manos, aún unidas a las de sus nuevas esposas. Alzó los brazos como uno solo, presentando su unión a los testigos reunidos. Elaena rió encantada ante los aplausos que siguieron, e incluso Rhaenyra se encontró parpadeando para contener las lágrimas que brotaron repentinamente de sus ojos, inesperadas y agridulces. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico y expectativa, se habían unido sin derramamiento de sangre. Casi podía sentir la sonrisa de Viserys más allá del velo mortal, complácida y orgullosa. Aegon se giró hacia Rhaenyra y Elaena, interpretando a la perfección el papel de príncipe convertido en rey. ¿Saludamos a nuestras súbditas, mis reinas?, preguntó, ofreciéndoles el brazo a cada una. Mis reinas. Las palabras resonaron extrañamente en los oídos de Rhaenyra, pero aún así aceptó el hueco de su brazo, mientras que Elaena se aferró con entusiasmo al otro. Juntas, entre los acordes de la música festiva y el repique de las campanas, caminaron de vuelta por el pasillo hacia el sol de la mañana. Ghidorah mantuvo sus ojos fijos en el cielo. Sus muchas cabezas observaban, esperando. Él estaba cauteloso. El sol ya se había puesto sobre desembarco del rey cuando los festejos de bodas estaban en pleno apogeo. En el enorme patio al aire libre de la Fortaleza Roja, iluminado por antorchas, largas mesas de caballete crujían bajo el peso de las carnes asadas, el vino especiado y las pirámides de fruta fresca. La música flotaba en el aire vespertino, una animada melodía de flautas y tambores, mientras docenas de señores y damas bailaban o se mezclaban entre copas. La luna salía, prometiendo una noche clara y estrellada. La princesa, ahora reina, suponía, Rhaenyra se sentó a la mesa principal, intentando mantener la compostura a pesar del rubor del vino que le calentaba el rostro. Habían sido coronadas en una breve ceremonia tras los votos. Aegon lucía la pesada corona de acero Aegon del Conquistador Aegon y dos esbeltas diademas se habían colocado sobre las cejas de Elaena y Rhaenyra, una de oro pálido y esmeraldas para Elaena, otra de acero valirio y rubíes para Rhaenyra. Las coronas marcaban inequívocamente su nueva posición. Rey y reinas, había oído antes maravillarse a Lord Lannister. Por los 7, esto es una primicia. Primera, sin duda. Durante todo el festín, Rhaenyra había sentido la mirada del reino sobre ella. Cada gesto entre ella y su hermano esposo era examinado con lupa en busca de grietas o de la confirmación de este frente unido. Aegon, por suerte, había sido la viva imagen de la devoción cortés. Mantuvo su copa de vino llena, susurró los chistes adecuados para arrancarle una sonrisa reticente, incluso le apretó la mano con cautela cuando el largo brindis de Lord Jasper Wilde sobre la fertilidad de los Targaryen la hizo estremecer. Elaena, mientras tanto, irradiaba puro deleite, pasando de un hermano a otro con una risa tan brillante como las linternas del cielo. Pronto, las formalidades se relajaron un poco.
El primer plato quedó despejado y comenzaron los primeros bailes. Aegon guió a Elaena en un elegante vals que las hizo reír a carcajadas al final, y luego tomó la mano de Rhaenyra para un giro más majestuoso por la pista. La rigidez inicial de Rhaenyra se había derretido gradualmente bajo la influencia de la música y la sutil y firme guía del brazo de Aegon alrededor de su cintura. Incluso se descubrió disfrutando del baile al final, para su propia sorpresa. Al regresar a la mesa principal, Rhaenyra vio a Alicent observándolos con ojos brillantes. La reina viuda tenía el aspecto de una mujer que presencia la respuesta a una oración largamente guardada. Cuando sus miradas se cruzaron, Alicent le dedicó a Rhaenyra una sonrisa tímida y alzó su copa en señal de saludo. En ese momento, Rhaenyra se permitió asentir. Quizás nunca volverían a ser amigas de verdad, pero al menos por esta noche, parecían estar en paz. Una sirvienta se inclinó para rellenar la copa de Rhaenyra con hipocras. Le dio las gracias en voz baja y luego se giró para contemplar la fiesta. Al otro lado, Aemond se recostaba contra una columna, observando a los juerguistas con distante indiferencia. No había participado en ningún baile y había devuelto el saludo cortés de Rhaenyra con una breve reverencia. A su lado, Ser Criston, murmurándole algo al oído mientras el príncipe observaba a Rhaenyra y Aegon con expresión indescifrable. Sin duda, no deseaba estar allí, recordando los triunfos de sus hermanos mientras él mismo aún luchaba por encontrar su propio dragón. Rhaenyra reprimió un suspiro. Algunas cosas, tal vez, tardarían más de un día feliz en disolverse. Al menos el joven Daeron parecía bastante feliz en el fondo, balbuceando alegremente con los sirvientes sobre una cosa u otra. Más lejos, vio a Larys Strong conversando en voz baja con el viejo Tyrion Lannister, y a Mysaria, la mismísima gusano blanco, observando a los bailarines desde un rincón en sombras, con una leve sonrisa en los labios. Parecía que todos los actores de Desembarco del Rey habían acudido a este evento, incluso aquellos que se mantenían al margen del poder. Elaena se levantó repentinamente de su asiento para perseguir una polilla que revoloteaba demasiado cerca de las antorchas. «¡Qué bonita, ven aquí!», susurró, ignorando las protestas de su acompañante, la septa Eustace. Aegon aprovechó el momento de semiprivacidad para inclinarse hacia Rhaenyra. «¿Cómo lo llevas?», preguntó en voz baja, con un dejo de preocupación en el tono. Rhaenyra esbozó una pequeña sonrisa. «No tienes por qué tratarme como si fuera de cristal. He sobrevivido a noches mucho peores». El príncipe rey, ahora, se recordó a sí misma, rió entre dientes y alzó su copa en un brindis silencioso. «Ese es el espíritu». Miró a su alrededor y añadió en voz más baja. «De verdad, gracias, Rhaenyra. Por estar aquí. Por esto». Hizo un gesto vago, abarcando el festín, su boda, todo. Rhaenyra golpeó con un dedo la base de su taza. Una oleada de emoción compleja le subió al pecho. «Me llevará tiempo acostumbrarme a esto», admitió. «Pero no me arrepiento por ahora». Los ojos de Aegon se encontraron con los de ella, con una mezcla de sorpresa y alivio. Abrió la boca para responder. De repente, un estruendo lejano resonó en el patio. El suelo bajo sus pies tembló. Gritos estallaron desde las puertas del castillo. Rhaenyra se puso de pie de un salto, con el instinto agudizado por años de cautela como jinete de dragón. Aegon ya estaba de pie, con una mano protectora sobre la empuñadura de su espada. La alegría en el patio se detuvo cuando los juerguistas se giraron hacia el alboroto. Otro estruendo. El sonido de madera astillándose violentamente. Se oyeron gritos. En un movimiento frenético, los guardias de la capa dorada irrumpieron en el otro extremo del patio, como si huyeran de algo. Un hombre tropezó y cayó de bruces, solo para ser arrastrado de vuelta a las sombras con un gemido espantoso. Los señores y damas reunidos se quedaron paralizados de horror. A través de la entrada abierta que daba al patio, apareció una forma monstruosa. Dos ojos brillantes, como charcos de fuego, reflejaban la luz de la antorcha. De la oscuridad emergió el inconfundible cuello alargado y las fauces colmilludas de un dragón, escamas color sangre y alas tan grandes que llenaban el pasillo. «Caraxes», susurró Rhaenyra con el corazón encogido. El Wyrm de sangre abrió las fauces y siseó, arrastrándose hacia adelante lo justo para que sus garras anteriores rozaran las losas del patio. Los sirvientes chillaron y se dispersaron. Con un gruñido, Caraxes alzó su cuello serpenteante, observando a la multitud atónita con un malévolo ojo amarillo. Una nube de humo oscuro se deslizó de su nariz. Se desató el pandemonio. Los invitados se alejaron a toda prisa del alcance del dragón, volcando bancos y bandejas presa del pánico. «Guardias».
gritó Alicent, levantándose con el terror grabado en el rostro. Ser Cristón se interpuso de inmediato entre la reina viuda y la bestia, con la espada a medio desenvainar. Rhaenyra apenas notó que la guardia real se apresuraba a formar un círculo protector alrededor de la mesa principal. Su atención estaba fija en la figura esbelta y oscura que ahora entraba al patio bajo la cabeza de Caraxes. El príncipe Daemon Targaryen, inconfundible incluso si no hubiera sabido que debía ser él quien llegara con su dragón sin avisar. Vestía todo de cuero negro y armadura, como si estuviera vestido para la batalla más que para un festín. Un pesado cinturón le colgaba de la cintura, sosteniendo la famosa espada hermana oscura con su hoja de acero valirio. La luz de la lámpara le iluminó el rostro, y Rhaenyra respiró hondo. Una larga y lívida cicatriz le recorría la frente, donde antes estaba su ojo derecho. La cuenca estaba ahora cubierta por un parche de ónice pulido que le daba un aspecto aterrador. No se trataba de un príncipe pícaro cortesano con una sonrisa burlona. Era un espectro de la guerra que venía a visitarlo. Detrás de él, dos de los capas doradas apostados en las puertas yacían inmóviles, inconscientes o muertos. Parecía que Daemon no se había molestado en decir palabras amables al entrar. «No se alarmen», gritó Daemon con voz alegre, cortando el caos con una malvada diversión. «Por fin ha llegado el invitado de honor». Hizo una reverencia fingida, con una mano apretada contra el pecho. «Espero no llegar demasiado tarde para felicitarlos». Se hizo un silencio conmocionado y pesado. Solo el gruñido de Caraxes resonó en el aire nocturno, acentuado por los gritos distantes de la gente común asustada al otro lado de los muros. Aegon dio un paso al frente de inmediato, soltando el brazo de Rhaenyra. Ella ni siquiera se había dado cuenta de que lo había agarrado, alarmada. «Tío», dijo, proyectando una firme autoridad que contradecía la tensión que crepitaba en el aire, «no te esperaba». Daemon soltó una carcajada. «No, supongo que no. Pero aquí estoy». Se acercó unos pasos, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos de una copa de vino volcada. La guardia real se movió nerviosa. Ser Willis Fell alzó su espada, pero Aegon alzó una mano para contenerlo. Daemon lo notó y esbozó una sonrisa que mostraba los dientes. Siempre tan benévolo, ¿verdad, su gracia? Tan rápido para mostrar misericordia. Subestimarme podría ser un grave error. Elaena se había acercado sigilosamente a Rhaenyra, temblando levemente bajo su corona enjollada. Rhaenyra rodeó los hombros de la joven con un brazo protector. Intentó contener su miedo, pensar con claridad. Daemon estaba solo en un patio rodeado de enemigos. Sin embargo, con Caraxes a sus espaldas, bien podría comandar un ejército. Una sola palabra suya, y el huir de sangre podría convertir esta celebración en una masacre. «¿Qué quieres, tío?», gritó Rhaenyra, esforzándose por mantener la voz serena. Oírse dirigirse a él con tanta frialdad le dolía. Una vez lo había llamado tío con la adoración de una niña. Pero aquello era otra vida. Al oír su voz, Daemon giró la cabeza hacia Rhaenyra. Por un instante, algo más suave se dibujó en sus rasgos, quizá un recuerdo fugaz. Entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. «Ah, mi querida Rhaenyra». ¿O debería decir reina Rhaenyra ahora? Fingió mirar la corona que llevaba en la cabeza. «Te sienta bien. Como si hubieras tomado el mismísimo trono de hierro». Alicent emitió un leve sonido de consternación ante esa atrevida declaración. Los murmullos resonaron entre los presentes. Rhaenyra sintió que Elaena se ponía rígida a su lado. El rostro de Aegon se ensombreció. «No jugaremos a esto esta noche, tío. El trono está a salvo. El reino está en paz». El ojo que le quedaba a Daemon brilló. «¿De verdad?». Avanzó unos pasos, y Caraxes se adentró en el patio tras él, obligando a algunos invitados cercanos a retirarse. La cola puntiaguda del dragón azotó lentamente, derribando un brasero con un estruendo. Desde mi punto de vista, parece más bien una paz fragmentada. La mitad de los señores del reino a un lado, la otra mitad al otro, unidos por una bonita ceremonia. Olfateó, recorriendo con la mirada las mesas derribadas y los señores encogidos de miedo. Una exhibición encantadora, sin duda. Pero esas máscaras tienden a caerse tarde o temprano. «Daemon», advirtió Rhaenyra con el corazón latiéndole con fuerza. Daemon se acercaba al estrado donde ella, Aegon y Elaena se encontraban. Los guardias de desembarco del rey ya tenían las espadas desenvainadas, pero esperaban una señal de su monarca. Rezó en silencio para que Aegon no diera la orden. Cualquier violencia podría desatar la ira en Caraxes.
Su tío chasqueó la lengua suavemente, encontrando por fin su mirada a tan solo 4 metros de distancia. ¿De verdad creías que podrías mantenerme alejado, sobrina? ¿Mi invitación se habrá perdido en un cuervo, no? Chasqueó la lengua teatralmente. No importa. No me perdería ver a mi querida sobrina casada, o mejor dicho, entregada, ni por todo el oro de Roca Castelli. Las uñas de Rhaenyra se clavaron en sus palmas. Él intentaba irritarla, como siempre lo hacía con palabras punzantes. No debía permitírselo. No deberías haber venido, dijo, con cada palabra mesurada. La sonrisa de Daemon se ensanchó hasta convertirse en algo casi salvaje. ¿Y dejar que la pobre Rhaenyra se enfrente sola a las víboras? Yo no. He oído que nuestra buena reina Alicent estaba detrás de este pequeño arreglo. Su mirada se dirigió con insolencia a Alicent, quien estaba flanqueado por Ser Cristón, quien se adelantó con aire protector. Vaya, pero ha estado muy ocupada, ¿verdad? Alicent se sonrojó, pero levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. Aegon bajó los pocos escalones del estrado, interponiéndose entre Daemon y las mujeres. No te volveré a advertir. Este es nuestro banquete de bodas, tío. O me presentas tus buenos deseos y te marchas en paz, ¿O qué? Interrumpió Daemon, arqueando una ceja plateada. ¿Me matarás, su gracia? ¿Derramarás sangre Targaryen en tu auspiciosa celebración? Se estremeció fingiendo. Piensa en el presagio. Matar a un pariente en tu noche de bodas, la gente común podría decir que los dioses maldijeron tu unión desde el principio. Aegon se detuvo, con la mandíbula apretada. Rhaenyra vio la lucha en sus ojos. El impulso de acabar con este pícaro se enfrentaba a la sabiduría de la moderación. En silencio, la instó a esto último. Para su alivio, Aegon apartó lentamente la mano de la espada. No tengo ningún deseo de hacerte daño, dijo en un tono más tranquilo y firme. A pesar de todo, eres de la familia. Pero tampoco permitiré que arruines lo que hemos logrado aquí. Cállate la lengua y compórtate, o vete. Daemon volvió a reír, esta vez con una risa sincera y cordial. Hablas como un verdadero conciliador. Oh, eres bueno, sobrino. Casi me convences. Empezó a caminar perezosamente hacia un lado, obligando a Aegon a girarse para no perderlo de vista. Dime, ¿qué se siente estar ahí sentado en toda tu gloria, sabiendo que era para ella? Señaló a Rhaenyra con la punta de la hermana oscura. En un instante, Ser Erryk se movió frente a Rhaenyra, con el escudo levantado. Daemon puso los ojos en blanco. Tranquilo, señor. Solo estoy señalando. No hace falta decir que nadie se relajó. El labio de Daemon se curvó. Toda esta pompa para fingir que no has traicionado la línea de sucesión. Aegon el Viejo, rey consorte de su propia hermana. Mientras tanto, la legítima heredera se ve obligada a fingir ser una novia bonita. Escupió al suelo. Me hierve la sangre. Aemond se levantó repentinamente de su puesto en el pilar, con la mano en la empuñadura de su espada. No le hablarás así a mi hermano ni a mi hermana, traidor, gruñó. Te cortaré la lengua por, Aemond, alto. Ladró Aegon, sobresaltando al joven príncipe y obligándolo a callar. Mantuvo la mirada fija en Daemon. No le hagas caso a nuestro tío. Busca desenvainar espadas y sangre. No le daremos esa satisfacción. Por un instante, Daemon y Aegon se miraron fijamente. La tensión era tan tensa como la cuerda de un arco. A Rhaenyra le latía el pulso en la garganta. A su alrededor, toda la corte pareció contener la respiración. Entonces Daemon inclinó la cabeza en un gesto de cortesía. Como quieras. Al fin y al cabo, somos una gran familia feliz. Su voz destilaba desprecio. Volvió a centrarse en Rhaenyra. Dime, sobrina, ¿estás contenta con este resultado? Rhaenyra sintió que todas las miradas se posaban en ella. La mirada de Daemon la clavó en ella, exigiendo una respuesta. Levantó la barbilla, con la firmeza de su columna vertebral. Tomé mi decisión libremente, dijo, pronunciando cada palabra. Sirvo al reino antes que a mi propia ambición, algo que tú nunca has aprendido a hacer. Un leve estremecimiento cruzó el rostro de Daemon antes de disimularlo. Empujó furiosamente a la hermana oscura. Que así sea, murmuró. Disfruta haciendo de esposa obediente, Rhaenyra. Quizás sea lo mejor. El trono de hierro puede ser duro con las mujeres hermosas. Aegon se estremeció y la sonrisa de Daemon se atenuó un poco. Tal vez se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. O tal vez no estaba ansioso por experimentar otra paliza. Aún así, dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. He visto lo que necesitaba ver.
Su farsa de boda está completa. ¡Qué escena tan conmovedora la que forman ustedes tres! Hizo otra reverencia hacia Aegon, Rhaenyra y Elaena, esta última lo miró con un reproche inusual. Un verdadero rey, una santa doncella, y una reina desheredada, todo seguido. Encantador. Daemon giró sobre sus talones, sin esperar a que lo despidieran. Al hacerlo, su mirada se posó en el conjunto de regalos de boda apilados cerca del estrado, extravagantes tributos de diversas casas. Una sonrisa burlona le acarició el labio. Ah, casi lo olvido. Se acercó al montón de regalos y cogió algo de encima. Una elegante daga de acero valirio en una funda dorada, un regalo de los Redwine, recordó vagamente Rhaenyra. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Daemon lanzó la daga al otro lado del patio. Cayó de bruces en el centro de la mesa principal, temblando entre los platos a medio comer. Varias damas gritaron. Alicent retrocedió como si casi la hubiera golpeado, no fue así, aunque estuvo tan cerca que derramó una copa de vino. Un pequeño detalle para ti, querido rey, dijo Daemon con voz cortante. Sospecho que necesitarás todas las espadas que puedas conseguir. Aegon arqueó una ceja. Su irascible temperamento desapareció de repente. ¿Lo haré ahora? Un grito ondulante resonó en la distancia. Elaena tarareó suavemente en respuesta. Espera. Llevaba un rato tarareando en voz baja. Rhaenyra lo reconoció. Oh querido. Daemon, después de haber estado lejos de desembarco del rey durante tanto tiempo, no lo hizo. Se creía seguro y a salvo. Así pues, estaba completamente desprevenido cuando Ghidorah se abalanzó sobre ellos como un meteorito de oro puro. El tremendo impacto derribó a casi todos. El dragón de 3 cabezas no habría podido calcular mejor su entrada. Se abalanzó justo detrás de los tres, extendió las alas para causar efecto y se inclinó hacia adelante, elevándose sobre todos. Por un instante fugaz, el mundo contuvo la respiración. Y entonces, Rhaenyra tuvo una idea de lo que iba a pasar a continuación. Tenía razón cuando Ghidorah arqueó las 3 cabezas sobre sus largos y sinuosos cuellos, se lanzó hacia adelante y gritó en la cara de Daemon. El sonido fue espantoso, como 1000 almas gritando a la vez. Incluso tapándose los oídos con las manos, aún podía oírlos. La onda expansiva que siguió sobresaltó a todos los presentes, incluso al propio Daemon. Hay que reconocerle el mérito, pues se mantuvo firme, entrecerrando los ojos incluso cuando su cabello fue lanzado hacia atrás y su rostro bañado en saliva. Detrás del príncipe renegado, Caraxes retrocedió con un aullido furioso, momentáneamente intimidado por la exhibición del dragón más grande. Aegon, Naruto. Levantó una mano y Ghidorah guardó silencio. El rey sonrió con sorna en el silencio que siguió. Vete, tío. Has agotado tu hospitalidad. Daemon se erizó. Eso parece. Una de las cabezas se lanzó hacia él y sus mandíbulas se cerraron justo antes de su rostro con un estruendoso crujido. Esa fue su señal. Su tío Díscolo regresó a Caraxes. El Wyrm de sangre gruñó y bajó un ala. Su amo trepó rápidamente por el costado del dragón y se montó entre sus hombros. Lanzó una última mirada a la atónita asamblea. Saluda a tu esposa de mi parte, gritó. Su tono se tornó burlón. Ah, pero lo olvidé, supongo que debería decir esposas, ahora. Rhaenyra sintió que Elaena se erizaba ante la cruda insinuación. A Aegon le dio un vuelco la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Daemon simplemente rió, un sonido hueco y evocador. Gritó una orden en alto valirio, y Caraxes respondió al instante. El gran dragón rojo retrocedió del patio y se irguió sobre sus patas traseras. Con un atronador batir de alas correosas, el Wyrm de sangre se lanzó al cielo. Mesas, faldas y capas se agitaron violentamente con la ráfaga. Caraxes soltó un último grito ensordecedor que hizo vibrar las lámparas de araña. Luego desapareció, una figura oscura contra el crepúsculo violeta, llevándose al príncipe pícaro tan abruptamente como había llegado. Durante un largo instante, nadie se movió ni habló. El patio era un desastre de comida esparcida, sillas caídas y nobleza conmocionada. El único sonido era el crepitar distante del fuego del brasero caído y las respiraciones jadeantes de quienes habían estado más cerca del dragón. Ghidorah se tensó, listo para saltar tras Caraxes y cazarlo. No. Aegon puso una mano sobre la cabeza del dragón antes de que pudiera hacerlo. Daemon tenía razón en una cosa. No debería haber derramamiento de sangre esta noche. No arruinemos la velada. Ghidorah se quejó enojado. Lo sé, lo sé. No te preocupes. Lo mataremos pronto. Anda. Descansa bien. Te veo mañana.
Elaena posó una mano sobre la cabeza izquierda de la bestia, lo que provocó que canturreara suavemente. Gracias por responder a mi llamada. La cabeza más a la derecha miró a Rhaenyra con una mirada casi expectante. Oh, muy bien, resopló, dándole una palmadita superficial. También te agradezco tu oportuna ayuda, La empujó, y al poco rato, se encontró rascándole las escamas como si fuera el pelaje de un perro. Estás muy necesitado hoy. Será suficiente con esto. Ghidorah se pavoneó como solo un dragón con 3 cabezas podía hacerlo. Los presentes recordarían esta escena para siempre. El dragón tiene 3 cabezas. Bien, bien, dijo Aegon chasqueando la lengua hacia la cabeza del centro. Asusta un poco a Daemon si quieres. Pero no lo mates, todavía. El gran dragón alzó el vuelo con un grito de alegría, y con la partida de Ghidorah, Rhaenyra liberó lentamente la tensión de sus hombros. Sentía las rodillas temblorosas. Había estado demasiado cerca, demasiado peligroso. Frente a ella, Aegon exhaló y se giró para encarar a sus invitados, alzando la voz con notable calma. El peligro ha pasado, declaró. Mi insensato ha huido con el rabo entre las piernas. Me atrevería a decir que no lo volverá a intentar. Se oyeron algunas risas nerviosas aquí y allá en respuesta, pero la mayoría todavía parecían conmocionados. Aegon regresó junto a Rhaenyra y Elaena, rodeándolas suavemente con un brazo. Rhaenyra notó que le temblaban las manos y rápidamente las escondió entre los pliegues de su túnica. Elaena se inclinó hacia Aegon, con los ojos muy abiertos y brillantes por las lágrimas contenidas. Les dio a ambos un abrazo tranquilizador. No pasa nada, murmuró tan bajo que solo ellos pudieron oírlo. Se ha ido. Rhaenyra tragó saliva y asintió, encontrando fuerza en el calor del brazo de su hermano. Los 3 se giraron para encarar la corte una vez más. El hechizo empezó a romperse. La conversación se reanudó vacilante en susurros, y los sirvientes salieron sigilosamente para apagar los incendios y arreglar la situación lo mejor que pudieron. Mientras Aegon guiaba a sus reinas de vuelta a la mesa principal, Rhaenyra percibió un movimiento a su izquierda. Oberth y Tomor y Larys Strong se habían apiñado, lanzando miradas sombrías y significativas al dragón fallecido. Sin duda, a la mañana siguiente se convocaría un consejo urgente para tratar cómo abordar esta última provocación. A Rhaenyra se le encogió el estómago. La llegada de Daemon había ensombrecido lo que debería haber sido un día de esperanza. El príncipe renegado había dejado clara su postura. No se doblegaría ante su reconciliación. Si aún tenía aliados acechando en los rincones del reino, y sospechaba que los tenía, quizá entre los descontentos como Corlys, el espectáculo de esa noche podría animarlos. Elaena sollozó en silencio, y Rhaenyra le apretó el brazo. No, pensó con fiereza, no permitiría que la malicia de Daemon envenenase por completo esta noche. Habían logrado algo trascendental, una oportunidad para la paz. No permitiría que se desvaneciera tan fácilmente. Aegon hizo una pausa antes de sentarse, observando la sala conmocionada. Su rostro estaba demacrado, pero al mirar a Rhaenyra y Elaena, una chispa de determinación brilló en sus ojos. Alzó su copa. La corona dorada del dragón brillaba en su frente. Por la casa Targaryen. Gritó con firmeza. Que nuestros enemigos tiemblen y nuestra familia perdure. Que reinemos por mucho tiempo. Por un instante, nadie se movió. Entonces Elaena dio un paso al frente y alzó su propia copa, con una sonrisa decidida en su rostro surcado por las lágrimas. Que reinemos mucho tiempo. Repitió, con su voz resonando como una campana. Rhaenyra respiró hondo, se tranquilizó y alzó también su copa. Su mirada recorrió a los invitados, su gente, y deseó que vieran no las fracturas de años anteriores, sino la fuerza de esta nueva unión. Que reinemos mucho tiempo, dijo, con un sabor a hierro y determinación. Uno a uno, los nobles reunidos levantaron sus copas y sus voces cobraron fuerza para responder. Que reinen por mucho tiempo. Ahora sonaban más fuertes, sus gritos hacían temblar las vigas del techo. Que reinen por mucho tiempo. N/A. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Retomamos el siguiente capítulo? ¿O nos adelantamos? Tú decides. Cuéntame. ¿No? ¿Qué te pareció? ¿Debería seguir siendo noticia? ¿Te gustaría recibir actualizaciones semanales? ¿Sí o no? Necesito saber de ti. Como ya se ha dicho, es muy probable que la actualicen AM más adelante, pero necesito saber si la gente quiere verla. Una vez más, mantenemos la regla de las Embers para esta historia y otras. Esto significa que, si no les gusta, no la continuaremos.
Si la historia en sí no es popular o no tiene buena acogida, bueno, no podré continuarla. Tengo 2 trabajos, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no les guste. Por supuesto, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son el combustible que me sostiene, mi faro en la oscuridad. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿sería usted tan amable? Esta vez no hay vistas previas. No se pueden estropear las cosas. Editar. Espero que tengas un buen día. Que tengas una semana llena de suerte. Estoy esperando tus reseñas. Nueva Zelanda.